sé, pero bueno, y dice que van a ir subiendo todo en plataforma y nos vamos a regir lo que dice en plataforma, ¿no? Pero hoy día empezaremos haciendo una revisión de la clase que van a tener el día viernes con el doctor Hoyos, y también vamos a revisar las imágenes que han subido ahí en la plataforma sobre la radiografía simple de abdomen, ¿no? Porque están en la unidad de abdomen. Entonces les voy a hacer una revisión teórica para que puedan ustedes interpretar las imágenes, ¿no? Entonces, el capítulo de abdomen también es un capítulo muy importante, así como tórax, que se le dio mucha importancia con las evaluaciones de radiografía de tórax. En abdomen también tenemos varios métodos. Empezamos con la radiografía, ¿no? Los métodos más simples. Entonces, dependiendo de qué estructura desean evaluar en abdomen, ustedes van a enfocar la solicitud del abdomen, la solicitud de examen, ¿no? Entonces, si ustedes quieren evaluar vísceras huecas, el primer método que tienen que pedir es una radiografía simple de abdomen. Pero si quieren evaluar las vísceras sólidas, tienen que pedir una ecografía de abdomen. Y si ustedes quieren evaluar ambas, entonces piden su ecografía de abdomen y su radiografía simple de abdomen, ¿no? Entonces, pero siempre tienen que tener en cuenta ustedes por qué solicitan cada examen, ¿no? Entonces, hablar de radiografía de abdomen, decimos simple porque también hay estudios contrastados. Entonces, siempre hay que colocar esa palabra en la solicitud, radiografía simple de abdomen. Aparte de eso, tenemos que pedir si la queremos de pie, la queremos en decúbito, ¿no? En qué proyección la necesitamos. Entonces, también tenemos que saber para qué sirve cada proyección, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tanto en tórax, abdomen hay contrastes, ¿no es cierto? También se habla con el lenguaje radiológico, ¿no? Que hablábamos de radiolúcido, radiopaco, con las densidades básicas, ¿no? Aire, grasa, agua, calcio, ¿no? También pueden haber cuerpos extraños con densidad metálica, también se menciona. Y acá también se habla de patrones. El patrón en abdomen es el patrón gaseoso intestinal. En eso nos vamos a enfocar y a poder distinguirlo, ¿no? Entonces, sabemos que una radiografía simple de abdomen es un estudio, ¿no? Que nos va a permitir evaluar órganos abdominales y estructuras de soporte, ¿no? Hablar de órganos abdominales intra o retroperitoneales por radiografía es muy, muy difícil. Tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, vamos a ver aquí sombras o siluetas, le decimos, y a veces no nos permite identificarlas. Cuando el paciente tiene ascitis o tiene densidad superpuesta, no identificamos esos órganos abdominales, ¿no? O sea, tiene limitaciones para su evaluación, ¿no? Si queremos ver órganos abdominales, si queremos ver vísceras sólidas, siempre tengan presente que tienen que pedir una ecografía como método inicial. Si quieren ampliar más el estudio, la tomografía de abdomen es de mayor utilidad, ¿no? Hablar de huesos, bueno, también tendríamos que verlo con densidades para huesos, ¿no? Porque si pedimos como abdomen simple, entonces se emplea un kilovoltaje y un miliamperaje diferente que si queríamos estudiar columna, ¿no? Entonces es importante eso que se recalque, ¿no? O sea, vamos a poder visualizar huesos, sí, pero no en la debida medida ni en los debidos contrastes, ¿no? Para identificarlos. Porque a veces la solicitud también viene mal. Por ejemplo, nos piden radiografía de abdomen, descartar, dicen, espondilosis lumbar, descartar hernias discales, y eso no es posible con la solicitud de abdomen. Tendrían que pedir como radiografía de columna, porque las proyecciones y el kilovoltaje y miliamperaje es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo vamos a evaluar una radiografía de abdomen. Siempre empezamos por hacer una valoración global, ¿no? Así como en tórax que veíamos continente, contenido, acá también podemos hacer eso, empezar por el continente y luego pasar al contenido, ¿no? Identificamos partes óseas, sí, o sea, tenemos que ver a la columna, qué segmentos de la columna han abarcado, tenemos que identificar la pelvis ósea, ¿verdad? Partes blandas también que se proyectan las sombras de los músculos, ¿no? Y si es intraabdominal, los músculos psoas. Tenemos que ver las siluetas de las vísceras, ¿no? Riñones, vaso, vejiga, hígado, falta ahí, ¿no? Decimos entonces siluetas o sombras también le decimos, la sombra del hígado, la sombra del riñón, la sombra del vaso, la sombra de la vejiga.
Y luminograma significa el patrón aéreo, ¿no? Patrón intestinal. Tenemos que saber cómo es un patrón intestinal normal para poder decir que es, si es normal o es patológico, ¿no? También identificar calcificaciones. Hay calcificaciones fisiológicas y hay calcificaciones patológicas también. Tenemos que identificarlas, ver la forma, tamaño, ubicación, ¿no? Sobre qué estructura anatómica está proyectada esta calcificación. Identificar si hay algunos cuerpos extraños y haber otras alteraciones, ¿no? El aire extraluminal o también la presencia de masas. Entonces, la técnica. Siempre que ustedes tengan un estudio de radiografía, empiecen evaluando la técnica, sean críticos en la evaluación, ¿no? Entonces, tienen ustedes que evaluar desde la sínfisis, aquí está cortada la sínfisis, no se ve, hasta los diafragmas. Debemos ver los diafragmas. A veces no es posible. ¿Por qué no vemos diafragma? O porque el paciente está muy extendido, o porque el paciente es alto y no abarca la placa. Entonces, un abdomen simple debería abarcar los diafragmas. Si ustedes ven que por limitación no sale, entonces amplíen el estudio hacia una radiografía de abdomen. Pidan entonces, amplíen hacia un abdomen para que puedan identificar los diafragmas. Es muy importante, ¿no? Identificarlos. ¿Qué más? La placa debe tener una correcta alineación. ¿Qué quiere decir? Que la columna debe estar en el centro, ¿no? También tenemos que ver si ha habido tendencias escolióticas, paciente que se ha hecho de algún lado, ¿no? Y entonces eso a veces nos pueden dar también falsas imágenes, ¿no? Entonces la columna debe estar centrada, ¿no? Alineada, sin desviaciones. ¿Qué más? Bueno, no debe haber rotación, ¿no? Y a veces es difícil cuando el paciente está en mal estado, ¿no? Pedirle y exigirle eso también es un poco difícil, ¿no? Las apófisis espinosas, miren, de la columna debe estar en el centro y todas alineadas. ¿Qué más? Las crestas ilíacas, las alas ilíacas, ¿no? Las crestas del sacro, las alas ilíacas deben estar todas equidistantes, simétricas, ¿no? Los contrastes nos deben permitir identificar, ¿no es cierto? Miren los psoas acá. Vemos acá estas imágenes radiopacas, ¿no? Que se proyectan paralelas acá, ¿no? A la columna. Entonces sabemos que estas son las sombras de los músculos psoas, ¿no? Y están delimitadas del resto de órganos por esta banda radiolúcida que está allí. Significa la grasa que hay alrededor de los músculos. También debemos identificar la sombra de los riñones. No sé si pueden verlo ahí en la imagen, ¿no? La silueta o la sombra del riñón derecho, la sombra o silueta del riñón izquierdo. ¿Qué más debemos ver? La grasa de los flancos, ¿no? En los flancos debe haber la zona más radiolúcida porque hay grasa allí. Las costillas inferiores también debemos contarlas, las apófisis transversas lumbares debemos identificarlas. Entonces, para hacer un abdomen simple, ¿no? Depende también la indicación, porque lo ideal es que sea el paciente con preparación, ¿no? Por ejemplo, si el urólogo le interesa ver cálculos en vías urinarias, sí o sí pedimos preparación de paciente. Le decimos, ¿sabes qué? Te pones un enema, tomas antiflatulentos porque necesito ver mejor la silueta de los riñones y el trayecto que seguiría el uréter para buscar las calcificaciones, ¿no? Pero si el paciente tiene otro problema, no es por problema renal, entonces no se pide preparación del paciente, ¿no? Porque de repente tiene un cuadro oclusivo, una perforación intestinal y no podemos preparar a ese paciente. Entonces le tomamos así como está, ¿no? Sin preparación. Entonces, miren la placa de abdomen, miren acá está bien, se ven las cúpulas diafragmáticas, se ve la pelvis ósea, la columna está bien centrada, los contrastes están adecuados porque se permiten ver la sombra de los psoas y permiten ver las apófisis transversas, ¿no? Entonces, esta es calidad técnica aceptable, ¿no? Una placa bien colimada, te permite ver cúpulas diafragmáticas, los senos costodiafragmáticos y la sínfisis del pubis. Está centrada si la columna está, ¿no? Con igual distancia, equidistante en los dos bordes, ¿no? Las paredes también están ahí visibles con la grasa que hay acá en los flancos. Bien penetrada, entonces me permite diferenciar las estructuras óseas
con las imágenes, las áreas radiolúcidas del gas del intestino, ¿no? Y los músculos psoas en forma definida, ¿no? Este sería un abdomen simple ideal. Pero como les digo, si lo piden por patología de víscera hueca, muchas veces no vemos esta placa así, ¿no? No la vemos tan bonita. Entonces, tenemos que saber reconocer patrones normales y anormales. Entonces, ¿cuándo indicamos una radiografía de abdomen simple, ¿no? Para determinar un abdomen agudo. Descartar obstrucción intestinal, hilo adinámico, trauma abdominal, cuerpos extraños, ¿no? Seguimiento de enfermedades crónicas del tubo digestivo, o masas, tumoraciones, la litiasis renal residual, o como radiografía previa a un estudio contrastado. Entonces, muchas veces ya cuando tenemos en los centros tomógrafo, se obvia, ¿no? Le piden al del paciente ecografía de abdomen e inmediatamente pasan a una tomografía. Pero ustedes saben la alta dosis de radiación de la tomografía. Si bien es cierto, sí les va a ser de gran ayuda la tomografía, pero cuando el paciente está en emergencia o en centros donde no tengan el tomógrafo, ustedes tienen que saber interpretar una radiografía de abdomen simple, ¿no? Para poder decidir si es un paciente que esté con un cuadro clínico o un cuadro quirúrgico. Entonces, el abdomen simple tiene mucha importancia en los centros de emergencia, ¿no? Y en los centros también de primer, segundo nivel. Bien, entonces, indicaciones, dice, ante la sospecha clínica de obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, colecistopatías anteriormente, actualmente se está dejando de indicar, ¿no? Porque es mejor método la ecografía. Le pides una ecografía, te ve mejor la vesícula y los cálculos, ¿no? Anteriormente, cuando la ecografía tenía sus limitaciones, no había ecógrafos en todos los centros, entonces pedían para evaluar, ¿no? Si había cálculos, litiasis radiopaca en la proyección de la vesícula, en la proyección del colédoco, para ver si había aire en las vías biliares, en los conductos biliares, ¿no? Entonces tenía su aplicación, pero actualmente está dejándose de usar porque la ecografía es mejor método. Para litiasis renal también, pero siempre y cuando los cálculos sean radiopacos, porque hay cálculos radiolúcidos y no los vamos a evaluar con la radiografía de abdomen simple. En isquemia mesentérica está dejando de usarse ya en realidad, ¿no? Porque tienes la tomografía y es mucho mejor método para determinar isquemias mesentéricas, ¿no? Y tiene que ser con contraste, tomografías contrastadas. Para traumatismo abdominal también la tomografía es mejor método, pero si no tienes tomografía, bueno, recurres a una radiografía de abdomen, ¿no? Y junto con la ecografía, tiene que ser, porque la ecografía te va a determinar si hay lesión de la víscera sólida, ¿no? Que puede haber en un traumatismo abdominal. Entonces dice, actualmente se admite que no existe justificación para realización de forma rutinaria de una radiografía simple de abdomen. ¿Qué quiere decir? Que no le vas a pedir a todos, como un paciente llega a la emergencia, tos, primer método, una radiografía de tórax. En cambio, en abdomen, si viene dolor abdominal, el primer método para todos no va a ser la radiografía de abdomen, ¿no es cierto? Porque tienes la ecografía y dejas la radiografía simple de abdomen si sospechas patología de víscera hueca. Eso tienen que llevarlo siempre presente, ¿no? Aquí está. ¿Debemos preparar al paciente para hacerle la radiografía? Dice, depende de la condición del paciente. ¿Cuándo se contraindica la preparación? O sea, en quienes no le vamos a decir ponte enema, toma tus antiflatulentos. Si sospechamos obstrucción intestinal, no. Está contraindicado ponerle enema. Perforación intestinal tampoco. Trauma intestinal tampoco. Apendicitis aguda tampoco. Ni diverticulitis aguda, ni hilo paralítico. En ellos no. O sea, toda patología de víscera hueca, ¿no? No le pedimos preparación al paciente. Le tomamos así como llega a la emergencia o al consultorio, ¿no? Y esas son las proyecciones que debemos solicitar, mire. La proyección básica es radiografía en decúbito supino. O sea que si ustedes le piden en un examen RX de abdomen simple, solamente colocan eso, ¿cómo le van a tomar al paciente? En decúbito supino, en anteroposterior. Esa es la básica. Ustedes tienen que colocar en la solicitud, si quieren hacerlo de pie, colocar RX de abdomen simple de pie, o sea, en bipedestación. Si no le colocan de pie, le van a tomar en decúbito supino. Si el paciente no puede ponerse de pie,
pueden solicitarle como radiografía en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal o radiografía lateral en decúbito supino con rayo horizontal también, ¿no? O sea, estos, en decúbito lateral izquierdo, ustedes al paciente lo lateralizan y el tubo ingresa, ¿no? Con rayo horizontal. Aquí, en cambio, el paciente no puede ni ponerse de costado, entonces le colocas así en decúbito supino y el rayo va en forma lateral y horizontal, ¿no? También pueden haber decúbitos pronos, paciente boca abajo, radiografía centrada en cúpulas diafragmáticas, ¿no? Si te interesa ver sí o sí las cúpulas diafragmáticas, tienes que colocarla ahí con rayo o con foco en cúpula diafragmática, ¿no? La radiografía en bipedestación ya está mencionada, decúbito lateral, lateral para el estudio de gas rectal, también en ampolla rectal, ¿no? Necesitan saber sí o sí hay gas ahí, o gas libre, o gas perirectal, decúbito lateral, con foco en ampolla rectal, tiene que estar en la solicitud, ¿no? Entonces, si ustedes sospechan perforación de víscera hueca, tienen que pedir una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque a veces se corta la imagen, ¿no? Entonces necesitan ver sí o sí los diafragmas, las cúpulas diafragmáticas. Entonces amplíen el estudio hacia una radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué más? Deben solicitar también radiografía en decúbito supino, la radiografía de pie, y si no puede ponerse de pie, en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. O sea, miren, son 3 radiografías que tienen que pedirle a este paciente si ustedes sospechan perforación de víscera hueca, ¿no? Para que les pueda ser útil el examen, ¿no? Y estas son las proyecciones, ¿no? El paciente está en decúbito, miren, decúbito dorsal, tienen que saber los reparos anatómicos, cabeza, omóplato, codos, sacro, los talones, el tubo de rayos X, ¿no? Y el haz de los rayos X tienen que colimarlo hacia la zona del ombligo, ¿no? Rayo ahí. Y tienen ustedes que ver el haz. Prenden la lucecita, el foco, desde dónde debe abarcar, ¿no es cierto? La apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, ese paciente ahí sería en decúbito dorsal. Decúbito lateral, miren, paciente de ahí, donde va el chasis de la parte posterior y el rayo cómo va, ¿no? Viene el rayo desde arriba. Y si el paciente no puede ponerse así, entonces el paciente está en decúbito, pero el rayo viene hacia acá, por la parte lateral, ¿no? Esta es la zona del rayo, entonces le va a permitir ver la imagen, ¿no? Ese es cuando, ¿por qué piden estas 2 proyecciones? Cuando el paciente no puede ponerse de pie. Entonces optan por estas proyecciones, ¿no? Porque cuando pides decúbito y de pie, sí o sí lo pides si sospechas obstrucción intestinal. Quieres descartar un hilio mecánico, tienes que pedirle de pie y de cúbito. No puede ponerse de pie, tienes estas 2 opciones, ¿no? De cúbito lateral, ¿no? Con el rayo que viene, ¿no? Con rayo horizontal, acá también tienes con decúbito dorsal con rayo horizontal, ¿no? Y bueno, a veces también pedimos en decúbito prono cuando queremos ver desplazamiento del gas, ¿no? A veces no tenemos clara la idea o el nivel de qué estructura, si es el estómago o intestino que está obstruido, qué nivel, entonces podemos optar para ver los niveles y ver el desplazamiento del gas intestinal, ¿no? Como decúbito prono. Entonces ahí está el paciente, viene el tubo de rayos, el haz de los rayos, mire, está con... al paciente delgado o paciente que está, acá sería decúbito supino y decúbito prono, ¿no? Cómo se va a ver la distribución del gas intestinal, ¿no? Vemos aquí el aire, donde se distribuye en estómago, colon transverso, el ángulo esplénico, ¿no es cierto? Sigmoides. Vemos ahí gas. Cuando lo ponemos en decúbito prono, miren dónde vamos a ver el gas, ¿no? El duodeno, un colon en ciego, colon ascendente, colon descendente y en la ampolla rectal, ¿no? Eso es para ver desplazamiento del gas en el marco colónico o en el segmento del intestino. Entonces, nuevamente para recalcar, ¿no? Debe verse la sínfisis, los diafragmas y debemos ver la sínfisis del pubis. Que esté centrado, que no esté rotado el paciente,
que nos pueda evaluar adecuadamente los contrastes, ¿no? Para poder determinarnos si estamos ante una buena toma radiográfica, con buenos criterios técnicos. Nuevamente, la toma en decúbito supino. En decúbito supino, el gas se va a distribuir colon transverso y en sigmoides. Paciente de pie, miren, de pie, ¿dónde vemos el gas? En el antro gástrico, bulboduodenal, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo identificamos? Por el nivel que se forma en el estómago, ¿no? Entonces, esa es una forma en la práctica de determinar, porque siempre te preguntan, ¿está de pie o está de decúbito? Entonces, inmediatamente ustedes miren el área de gástrica, donde se proyecta el estómago, y tiene que haber ahí un nivel normal en el área gástrica, ¿no? Debemos ver también, aparte del aire ahí, aire en duodeno, ¿no es cierto? Y, bueno, en este caso hay gas en todo lo que es el intestino grueso, ¿no? Ángulo dice hepático derecho, izquierdo y en ampolla rectal. Entonces, el abdomen, cuando piden de pie, para determinar la presencia de los niveles hidroaéreos, o sea, nivel hidroaéreo normal debemos encontrar en el área gástrica. Máximo hasta 3 niveles hidroaéreos, máximo, se acepta como normal. Cuando se ven más de 3, ya eso es patológico, eso ya es un cuadro de oclusión intestinal, ¿no? En decúbito lateral, ¿dónde se va el gas? El gas también forma, miren, un nivel, ¿no es cierto? Pero hay que ver dónde. Entonces es importante identificar qué segmento intestinal está conteniendo gas y qué segmento tiene el nivel hidroaéreo, ¿no? También hay que buscar aire libre, los neumoperitoneos, miren. Entonces, cuando está en esta proyección en decúbito lateral, nos va a permitir determinar la presencia de aire libre, ¿no? En este caso, miren, está señalando, es laminar, no se veía en las proyecciones frontales, ¿no? Entonces, han colocado al paciente aquí en decúbito lateral y se ve esa banda radiolúcida de aire, densidad de aire, que significa que hay aire extraperitoneal, hay un neumoperitoneo. Entonces, la radiografía para perforación de víscera hueca debe comprender tórax y abdomen. Algunos dicen radiografía tóraco-abdominal, ¿no? En niños abarca generalmente todo, ¿no? Son niños pequeños y abarca tórax y abarca la parte de abdomen. Entonces, evaluamos o contenido continente o continente contenido. Depende ya de la experiencia y del evaluador, ¿no? Algunos se detienen mucho en contenido, entonces empiezan viendo el continente, ¿no? Para darle más tiempo al contenido. No olvidarse, entonces, vemos estructuras óseas, determinamos la grasa, ¿no es cierto?, de los flancos, las sombras de la silueta de los músculos psoas, vemos si es que es posible ver las siluetas, ¿no?, de los riñones, a veces identificamos hígado, vaso, vejiga, ¿no? Buscamos ahí las sombras, las radiopacidades que te dibujan esas estructuras anatómicas, y también por posición anatómica sabemos dónde va el riñón, dónde va el hígado, el vaso, ¿no?, y lo buscamos. ¿Qué más? Después que vemos eso, vemos el gas, cómo debe ser un patrón normal. Entonces, si el paciente está de pie, vamos a ver contenido gaseoso con nivel en el área gástrica, ¿no es cierto? Vamos a ver gas en colon transverso, podemos encontrar gas en colon ascendente y ampolla rectal. Es normal que haya gas en ampolla rectal, ¿no? Inclusive eso es lo que buscamos siempre. ¿Hay gas en ampolla rectal? Sí, excluye la posibilidad de una obstrucción intestinal. Si no hay gas en ampolla rectal y hay niveles, entonces sí, no, estamos bajo la sospecha de un hilo mecánico, ¿no? Después que vemos patrón gaseoso, buscamos si hay calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones patológicas. Entonces buscamos las siluetas renales para buscar si hay calcificaciones en riñones, ¿no?, en las siluetas, en el trayecto de los uréteres, en la vejiga. Si no hay, las mencionamos. No se observan calcificaciones en el trayecto de las vías urinarias. Buscamos calcificación en la proyección de vesícula, porque a veces también se ven los cálculos de la vesícula, ¿no es cierto?
Buscamos otras calcificaciones también que pueden haber, ganglios calcificados también, ¿no? La tuberculosis también se calcifica ganglios, estructuras, ¿no? A veces también encontramos calcificaciones arteriales, calcificaciones en las arterias renales, ¿no? Pacientes con angiosclerosis, calcificaciones de la aorta, calcificaciones también en la parte pélvica, si es mujer, miomas calcificados, ¿no? Todo eso vamos identificando, ¿no? Todo lo que es densidad cálcica, que sea patológica, también lo describimos, ¿no? Buscamos cuerpos extraños con densidad calcio o densidad metal, también a veces hay cuerpos extraños, pacientes niños, ¿no? Se traen monedas, se traen algunos objetos, también tenemos que buscarlos y decir si es que hay o no hay también. O a veces pacientes operados también nos piden para identificar gasas perdidas, ¿no? La gasa actualmente tiene ahí una punta con un material radiopaco que fácil los identificamos en una radiografía de abdomen simple, ¿no? Vemos también opacidades que nos puedan decir que el paciente está con ascitis o que hay una masa o que ocupa espacio, ¿no? Vemos las estructuras óseas, vemos las partes blandas también, ¿no? Esa es una sistemática para la lectura de una radiografía de abdomen simple, ¿no? Entonces, aquí están dibujados las siluetas, ¿no? El hígado, las siluetas renales, los músculos psoas, todas las estructuras óseas de la columna, la pelvis ósea y el patrón de contenido gaseoso intestinal. ¿Cierto? Entonces hay que saber, dice, la distribución del gas en el abdomen. Encontramos gas normalmente en la burbuja gástrica, gas en colon y gas rectal, ¿no? Encontrar aire en intestino delgado es casi patológico, ¿no? Se menciona que hasta 3 niveles podría aceptarse, pero más de eso es patológico, ¿no? En radiografía se habla la regla de los 3. No más de 3 niveles, no más de 3 centímetros de diámetro, no más de 3 milímetros de espesor de los pliegues, ¿no? De la regla de los 3 para decir, tienes más de 3 en todo, eso ya es patológico. Aquí está el estómago, ¿no? ¿Estómago contiene gas? Sí. ¿Tiene nivel hidroaéreo? Sí, si el paciente está de pie. En la proyección de pie encuentras el nivel en el estómago. Intestino delgado, ¿normalmente contiene gas? Sí, pero no más de 3 segmentos, de 3 asas. Normalmente tiene niveles, sí, hasta 3 con el paciente de pie. Intestino grueso, ¿tiene gas? Sí. Rectos, y normalmente lo encuentras rectos sigmoides y en colon, ¿no? Colon transverso. Normalmente tiene niveles hidroaéreos el intestino grueso, no. Miren, encontrar niveles hidroaéreos en intestino grueso es patológico. Encontrar más de 3 niveles en intestino delgado es patológico, ¿no? Entonces, eso es importante. Más de 3 centímetros de diámetro de un asa intestinal es patológico. Más de 3 milímetros de grosor de los pliegues o de la pared del intestino es patológico. Entonces, eso es importante que ustedes se graben también, ¿no es cierto? Eso, entonces, todo lo que está aquí es el patrón normal. Entonces, esto sería ya, si no encuentras esto, está alterado, eso ya pasa a ser el patrón patológico, ¿no? Entonces, miren, distribución, el decúbito dorsal, el gas donde se viene, donde se ve, el decúbito ventral, donde está el gas, y de pie, el gas con el nivel, ¿no? Nivel. Este sería el gas, ¿no? Y este sería el contenido líquido. Nivel hidroaéreo, entonces, con el paciente de pie, por eso tienes que pedirle, si sospechas un cuadro de oclusión intestinal, un hilio, tienes que pedirle de cúbito y de pie, y buscar los niveles hidroaéreos en la proyección de pie. Este es un estudio contrastado. O sea, habíamos dicho de abdomen simple, ¿no es cierto? Donde le tomamos y buscamos el aire, ¿no es cierto? Las imágenes radiolúcidas dentro de segmentos intestinales. Pero también en abdomen hay contraste. El contraste que se usa es el bario que se da por vía oral. Entonces, de acuerdo al segmento que se quiere evaluar, se solicita. Si quieres evaluar estómago, se pide un estudio contrastado de estómago y se pide a doble contraste. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la distribución del bario y también del aire. Entonces, al paciente se le da
el bario, pero también se le administra efervescentes. Generalmente colocamos en el bario 2 sal de Andrews o cualquier efervescente, ¿no? Se le da a tomar, entonces se forman burbujas. Entonces permite que el bario se adhiera a las paredes y el aire quede en la parte central, ¿no es cierto? Como son vísceras huecas, entonces eso me va a permitir determinar mejor, ¿no?, la distribución del aire, del contraste, ver mejor los pliegues, ver los diámetros de los segmentos intestinales, ¿no? Entonces, anatómicamente podemos dividirlo, el abdomen en 4 cuadrantes, más sencillo, ¿no? Entonces, el cuadrante superior derecho, ustedes van a encontrar aquí duodeno, ¿no? Algunos segmentos, dice, de yeyuno, pero el cuadrante superior izquierdo es donde ustedes van a encontrar más. Estómago, encuentran duodeno, y yeyuno, asas de yeyuno, ¿no? En el cuadrante inferior derecho, que van a encontrar segmentos de ilion y van a evaluar el colon, ¿no? Ciego, colon ascendente. En cuadrante inferior izquierdo van a encontrar entonces el ilion, ¿no? El mayor porcentaje de ilion está en todo el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y aparte también tienen que dibujar el marco colónico, ¿no? Colon descendente, el sigmoides, la ampolla rectal. Entonces ustedes tienen que ubicarse anatómicamente y tienen también que reconocer cómo es la morfología de cada segmento intestinal. Y acá tenemos, según el patrón que te dibuja, ¿no? En yeyuno están las válvulas conniventes, ¿no? Miren cómo se ve el yeyuno. El ilion son más separados, ¿no? Con un aspecto, dice, empedrado, ¿no? Con pliegues completos. En cambio, el colon, por las austras, los pliegues son incompletos, ¿no? Con segmentos desiguales. Entonces es importante reconocer esto para poder identificar cuando hay patología, cuando está dilatado, entonces nosotros tenemos que saber si la dilatación es de ilio, la dilatación es de yeyuno o la dilatación es de colon. Entonces acá tenemos un abdomen, el paciente está en decúbito supino, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver la distribución del gas. Es un patrón gaseoso normal, ¿no? Encontramos, mire, aire en estómago, en duodeno, en el ángulo hepático de colon, en el ángulo esplénico de colon, gas en ampolla rectal, ¿no? Sigmoides y ampolla rectal. En segmentos de intestino delgado casi no evaluamos, no encontramos, solamente estamos viendo a nivel de duodeno, ¿no? Este es un patrón gaseoso normal. Entonces nuevamente acá estamos viendo, ¿no es cierto?, el área gástrica, no hay nivel. Entonces esto quiere decir que le han hecho en decúbito supino, ¿no es cierto? A veces, bueno, como el paciente no está preparado, se mezcla entonces el aire con el contenido fecal, y ahí nosotros le llamamos el signo de la miga de pan. Entonces cuando ustedes vean un segmento intestinal dilatado que tiene aire y hay puntos radiopacos, ¿no? Como de miga, se dibujan así como un pan que ustedes le sacan toda la miga, entonces ustedes pueden deducir, ¿no?, que es una dilatación de segmento colónico, en este caso sería, ¿no es cierto?, colon ascendente con contenido aéreo y fecal, ¿no? También, bueno, se le toma de pie para determinar si hay o no los niveles hidroaéreos, pero en este caso el paciente está en decúbito supino. Miren, el estómago, ¿no?, y está dibujándose todo el colon. Generalmente no debemos ver el dibujo así de todo el colon, solamente como hay peristaltismo, entonces el aire se va a ir distribuyendo de acuerdo a la toma en segmentos de colon, no te dibuja, o sea, si vemos dibujado con aire todo el colon, también es patológico, ¿no? No es un cuadro oclusivo, no es ilio, pero sí podemos decir una distensión gaseosa del todo el marco colónico, ¿no? Que también es patológico. Y vemos acá, dice, siempre buscar las siluetas, buscar los músculos psoas, ¿no? Si vemos borramiento de los psoas, vemos todo radiopaco, entonces podemos decir que este paciente tiene probablemente ascitis, hay contenido de líquido, ¿no es cierto? Sombras radiopacas que no te permiten ver adecuadamente a los músculos psoas. Entonces no es concluyente, tendrías que hacer una ecografía para determinar, pero sí podrías decirlo, ¿no?, que se debe descartar la presencia de ascitis.
Las líneas grasas también, miren, es grasa, ¿no es cierto? Músculos, los músculos psoas, y ven esas bandas radiolúcidas, significa grasa, ¿no? Entonces, rodeando a una víscera sólida, hay siempre grasita. Hay un halo radiolúcido, ¿no? Entonces, eso es algo normal que debemos buscar. Las líneas grasas del abdomen, ¿no? Se dibujan alrededor del hígado, a nivel de los flancos, densidad grasa. Igual, ¿no? Buscar siempre eso. Eso te delimita la radiopacidad. Rodeado de un halo radiolúcido significa que ahí hay una víscera sólida rodeado de las líneas grasas que son normales. Después, bueno, la densidad de agua conforman las vísceras sólidas, y puedes ver la densidad de agua cuando las vísceras huecas están llenas de líquido, ¿no? Estómago lleno de líquido, intestino lleno de líquido, entonces tú ya lo vas a ver como densidad de agua, radio opaco, ¿no? Las masas también te dan radiopacidad, las hernias también las vas a ver como imágenes radio opacas, ¿no? Entonces aquí tenemos un abdomen simple, miren, está, a ver, ¿de pie o de cúbito? ¿Quién me ayuda? ¿Están allí? A ver, chicos. Aquí estamos. Ahí están, ya pues, se han quedado dormidos, creo. No, sino que no vemos nada. ¿No ven? No, las No. imágenes las están viendo. Sí, las imágenes sí sí, se pero ven. ¿en dónde se ve el nivel hidroaéreo Acá para busquen en el saber? estómago, no hay, ¿no es cierto? No hay nivel hidroaéreo, entonces este es de cúbito. Ah, ya. Están viendo, miren, es un paciente que está en decúbito. Está, o sea, si somos críticos, ven acá las cúpulas diafragmáticas. Están cortadas, ¿no? Entonces tendrían que ampliarle con un tórax, no se ve. ¿Se ve la sínfisis del pubis? Sí. Ya, ¿qué más? La silueta del hígado se ve acá, la silueta del vaso, se ve las siluetas renales, están acá, los músculos psoas también están acá, la grasa que rodea músculos psoas también está bandas radiolúcidas, y vemos el colon, miren, está totalmente dibujado, colon ascendente, colon transverso, se va bien hacia arriba el ángulo esplénico del colon, desciende, desciende. O sea, este patrón gaseoso bueno, no hay niveles hidroaéreos, pero sí es un colon muy distendido, elongado, probablemente esto es un dólico colon, miren, muy grande, muy redundante, ¿no? Pero no hay niveles acá, no hay. Y este es un paciente, bueno, está en decúbito, o sea, acá no vamos a buscar los niveles los buscamos en la proyección de pie, ¿no? Entonces, esta es una proyección en decúbito. Igual las densidades, densidad aire también acá, la densidad grasa, densidad agua, ¿no es cierto? La densidad calcio y la densidad metal. 5 densidades radiológicas, siempre en toda radiografía, sea de tórax, abdomen, pelvis, ustedes van a describirlos con las 5 densidades radiológicas. Entonces, si vemos asas dilatadas, entonces están sospechando obstrucción, ¿no? Que puede ser iliomecánico, paralítico, un vólvulo, una invaginación, un infarto, una isquemia, un megacolon. No se olviden que tienen que tomarle de cúbito y de pie la radiografía, ¿no? Para sospecha de obstrucción. Si quieren ver perforación, ¿no? De víscera, hay que buscar el aire libre. O sea, normalmente el aire está dentro del intestino, dibuja intestinos. Pero si ustedes ven aire fuera, ¿no es cierto? Ven debajo de los diafragmas, ven en los flancos, ven por fuera, entonces estaríamos hablando de un neumoperitoneo. Entonces siempre tienen que ampliar hacia tórax, ¿no? Para ver muy bien, identificar muy bien el diafragma, ¿no? Los diafragmas, ambos diafragmas. Entonces acá estamos viendo, miren, la distensión de las asas intestinales, ¿no? Entonces, a ver, ¿los pliegues acá ven completos o incompletos? Chicos, no se duerman.
Miren estas líneas, ¿no? Radiopacas que cruza desde, esta es la pared y esta es la otra pared. Está cruzando totalmente, o sea, son completos. Entonces, esto es intestino delgado. Miren acá, los pliegues, ¿completos o incompletos? Incompletos. Incompletos, entonces esto es colon, ¿no? Entonces esto es importantísimo que ustedes identifiquen para que sepan qué está distendido, si está distendido intestino delgado o está distendido el intestino grueso, ¿no? Por la característica de los pliegues. Si los pliegues están bien cerquita, entonces eso corresponde a yeyuno. Si los pliegues están más distantes, corresponde a ilio. Mire, acá está bonito, acá está yeyuno, acá está ilio, miren, ¿no? Como un mosaico, un empedrado más grande. Y las austral. Entonces acá estamos viendo yeyuno, ilio y colon, ¿no? Entonces miren, eso es importante que ustedes se graben ese patrón, esas características para que ustedes puedan identificar qué segmento de intestino está dilatado. Doctora, disculpe, ¿podría repetir? Sí, o sea, las características de los pliegues, aparte de la distribución de los cuadrantes que mencioné, ustedes tienen que identificar los pliegues del intestino, ¿no? Entonces, si los pliegues están completos, miren, la pared es esta línea radioopaca, ¿la ven? Otra línea radioopaca, entonces, lo miden de acá a acá, y ven los pliegues. Un pliegue completo, miren, la línea radioopaca que va de pared a pared, y está muy cerca, como pilas de moneda, entonces esto corresponde a segmento de yeyuno. Pero si ustedes ven los pliegues completos más separados, ¿no? Como un empedrado, miren, entonces esto corresponde a segmentos de ilio. Y si ven estos segmentos con pliegues incompletos, miren, hasta aquí nomás queda esta línea radioopaca, acá también queda acá, ¿no? Entonces esto corresponde a segmentos de colon, ¿no? Eso es importante que ustedes identifiquen la forma, la distribución de los pliegues para que ustedes puedan determinar qué segmento de intestino está dilatado. ¿Sí está claro? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Ya seguimos. Entonces, miren, ¿cuándo es un ilio paralítico? Cuando vemos que está distendido totalmente todo, intestino delgado e intestino grueso, y vemos gas en ampolla rectal. Esa es la clave para diferenciar paralítico o un ilio mecánico. Entonces, si vemos dilatación de segmentos delgados y gruesos y gas en ampolla rectal, automáticamente decimos ilio paralítico. Esto lo manejan los médicos internistas, los clínicos. Si en cambio vemos así niveles hidroaéreos y vemos ausencia de gas distal, esto pasa a ser un ilio mecánico. Esto ya lo manejan los cirujanos. Entonces es importantísimo que ustedes se lo graben también. Por eso pedimos de pie para buscar los niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Entonces acá hay más de 3 niveles. Nivel. Distensión gaseosa de segmentos proximales y radiopacidad en los segmentos distales, ausencia de gas en la ampolla rectal, es ilio mecánico. Miren la diferencia de un ilio paralítico, ¿no? Entonces eso se ve en la práctica. Ustedes van a tener oportunidad cuando estén en emergencia, le piden el abdomen de pie y ustedes van a poder decir, esto lo va a tener que evaluar el cirujano, y esto el clínico y esto el cirujano, ¿no? Y así tiene que ser el diagnóstico con la radiografía de abdomen. Miren, el signo dice del collar de perlas. ¿Qué significa? Que ustedes ven los niveles y ven acá pequeñas zonas radiolúcidas, pequeñitas como cuentas de collares que siguen así, una línea, un trayecto. Entonces significa que el intestino delgado está lleno de agua, de líquido, y apenas tiene una superficie con aire, ¿no? Y como están ahí, los pliegues están muy cerquita, entonces ustedes lo van a ver igual como un collar de perlas, ¿no? Imágenes radiolúcidas en cuentas, todas continuas. El signo de la escalera también, van a ver ahí los niveles, ¿no es cierto? Pero esto se refiere más a la zona de yeyuno. El signo de la escalera más a la zona de ilio. Miren, los niveles hidroaéreos, que es en continuidad, como una escalera.
Y el signo de la pila de monedas también, ¿no? Los pliegues juntos, ¿no? Dilatados, todos los pliegues que te dan la imagen así de monedas. Entonces también dilatación de Yeyu, ¿no? Esos son signos que hay que buscar para ver la dilatación o la oclusión y el nivel, ¿no? Si es alto la obstrucción o es baja, ¿no? Entonces también hay otro signo, el signo del asa centinela. Entonces se refiere cuando hay un proceso inflamatorio local y el asa que está alrededor o está cerca a esa zona inflamada se dilata focalmente con un nivel. Entonces, según esa dilatación focal con nivel, podemos decir qué estructura o cuál es la patología, ¿no? Dice, si encontramos un asa centinela en el cuadrante superior derecho, la causa más probable es una colecistitis. Si el cuadrante superior izquierdo, un asa centinela como en este caso, debemos descartar posibilidad de pancreatitis. En el cuadrante inferior derecho, un asa centinela, descartar apendicitis. Cuadrante inferior izquierdo, asa centinela, descartar diverticulitis. Y en la región del mesogastrio o el abdomen medio, puede ser que haya úlceras, cálculos renales o cálculos ureterales, ¿no? Entonces eso también es de ayuda. O sea, no siempre vamos a encontrar la Doctora, dilatación, ¿sí? disculpe, ¿cuál es el asa centinela? El asa dilatada con un nivel. Ujú. Es esta de acá. Esa zona ahí que ves, o sea, el intestino sería todo esto. Este sería, y acá el aire arriba y el líquido abajo. Entonces hay un nivel focalizado, hay una dilatación focalizada con nivel cerca a la zona inflamatoria, ¿no? Ya. El asa centinela. Bueno, esta imagen también del grano de café, el signo del grano de café significa un vólvulo, ¿no? Si vemos así, ¿no? Vemos casi no hay aire, pero vemos un segmento ahí que está, ¿no? Dilatado, miren, dibujando una banda ahí en el centro, radiopaca, y todo el resto radiolúcido, entonces estaríamos sospechando de un vólvulo, ¿no? Un vólvulo puede ser fecal o un vólvulo de sigmoides. Son imágenes o signos que nos dan para poder decir, ¿no? Estamos ante tal patología. El aire extraluminal también buscarlo, ¿no? Miren, esto significa buscar debajo de los diafragmas. Por eso siempre en un abdomen simple tienen que ver ustedes los diafragmas. Si se han salido cortados, pídanle una de tórax, ¿no? Para identificar el aire subdiafragmático o las imágenes radiolúcidas, ¿no? Que llaman el signo de la gaviota, miren, forma como alitas de gaviota, ¿no? Ustedes en la radiografía lo van a ver estas zonas radiolúcidas. Significa aire subdiafragmático, ¿no? Neumoperitoneo. ¿Dónde más pueden buscar aire? Aire en las vías biliares, que les dibuja colédoco, vías biliares, ya se llama aerobilia, ¿no? Puede haber a nivel subhepático también, ¿no? Aire colecciones de aire, sospechar un absceso hepático. Puede haber aire también, dice acá, a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Por problemas de apéndice, apendicitis complicadas, ¿no? Que tienen aire también allí. En la pared de la vesícula también puede una colecistitis enfisematosa, ¿no? Perforada, enfisematosa, también pueden dibujar aire en la pared de la vesícula. En la pared intestinal significa una isquemia, ¿no? Cuadro dice descartar una isquemia. Entonces ven cómo la distribución del aire ayudaría, entonces, ¿no? Para determinar si estamos ante un neumoperitoneo o un problema de una distensión de gas intraluminal. Entonces acá miren esta radiografía de un niño, se ve tórax y se ve abdomen, entonces hay que ver el diafragma, el diafragma es este de acá, y cómo ven aire debajo del diafragma, ¿ven? Esta imagen radiolúcida no es normal. Entonces, eso también se llama el signo del diafragma completo. O sea, el diafragma no deben verlo ustedes completamente. Miren cómo se dibuja totalmente el diafragma y el hígado, ¿no? Entonces, esto es patológico. Esto significa que hay aire debajo del diafragma, ¿no? O también el signo de la gaviota o el signo del diafragma continuo. Es neumoperitoneo, aire subdiafragmático.
Signo de la gaviota, miren, aire subdiafragmático, aire subdiafragmático. Entonces hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Entonces a veces decimos, no, es una radiografía normal, ¿no? Miren, es el diafragma y debajo del diafragma esta zona radiolúcida, ese es aire, neumoperitoneo. El signo también de Wrigley también, ¿no? Dice cuando hay aire, dice dentro y fuera de la pared, aire en la pared intestinal, ¿no? Entonces dices, hay un contraste de esa, o algunos dicen el signo de la doble pared, ¿no? Ven la pared y como que lo separa una pared de otra con aire. Acá hay bastante contenido aéreo, ¿no? Aire en pared, aire en pared. O sea, buscar esas bandas radiolúcidas, ¿no? Significa aire. El signo del triángulo también se forma, miren. Este es un segmento de intestino dilatado, otro segmento de intestino dilatado y este pequeña área de acá, un triángulo, el signo del triángulo. También significa aire, colecciones de aire, ¿no? Entre las asas intestinales. Entonces es importante que cuando tengan ustedes la radiografía de abdomen evalúen, sí, detenidamente, quién está dilatado, si el aire está dentro o está afuera, miren bien los pliegues, miren bien la morfología de los segmentos intestinales dilatados, ¿no? Para buscar ese aire libre. A veces son en pequeñas cantidades y se nos pasa. Busquen ahí entonces su diafragmático y busquen entre los intestinos también, a ver si se forman triángulos radiolúcidos. El signo del falciforme también, ¿no? Se ve una estructura curvilínea, ligamento falciforme no debemos verlo, pero dice que si se dibuja, entonces significa que hay aire libre alrededor de ese ligamento, por eso podemos verlo en una radiografía, ¿no? Entonces miren, ligamento falciforme. El signo de la V invertida también, ¿no? Una V está dibujándose acá. O sea, normalmente debemos ver acá los músculos psoas, ¿no? Hacia más arriba, paralelo a los riñones. Pero si vemos unas bandas radiopacas, miren, hacia la parte pélvica también es la V invertida, ¿no? Son los ligamentos umbilicales laterales, ¿no? Entonces, esto también está indicando que tenemos aire libre, que te puede determinar entonces la presencia de estos ligamentos. El signo del huraco también, ¿no? Estas bandas radiopacas que normalmente no las vemos. O sea que si logramos ver a estas bandas, entonces significa que estamos ante la presencia de neumoperitoneo. Y que la neumatosis intestinal es el gas en el intestino, en las paredes del intestino, ¿no? Gas en pared, miren, se dibuja doble pared radiolúcida, entonces significa que es una neumatosis intestinal, ¿no? Esto no es normal ver así, el intestino tan dibujado, la pared radiolúcida, miren, dos paredes radiolúcidas, es patológico, esto significa neumatosis intestinal. Aerobilia, es el aire en vías biliares, se dibuja, miren, de forma radiolúcida, colédoco y todas las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Aire en vías biliares, aerobilia. Las calcificaciones también debemos determinar la forma, tamaño y sobre qué estructura anatómica está. En este caso, miren, se dibujan varias imágenes radiopacas, densidad cálcica, se proyectan sobre la silueta renal derecha, ¿no? Casos son litiasis renal derecha. Y acá hay otra opacidad grande, miren, dibuja densidad calcio que está dibujando la pelvis renal izquierda. Probablemente este es un cálculo coraliforme. Las fisiológicas, ¿cuáles son? Cartílagos costales, las glándulas suprarrenales también pueden calcificarse, pueden haber calcificaciones pancreáticas, se pueden calcificar las arterias, ganglios, ¿no? A veces en las zonas glúteas también por inyectables podemos encontrar calcificaciones, en la mujer miomas uterinos, flebolitos también en las venas pelvianas, ¿no? Generalmente eso sí es frecuente encontrarlo y hay que identificarlos para no mencionarlos como algo, como cálculos. A veces se confunden, ¿no? Dicen, ah, tienes cálculos en los riñones, pero son calcificaciones, pueden ser ganglios, pueden ser vasos calcificados. Ahí tienen, miren, esto no es normal. Cuando está, miren, todo el páncreas,
esté la zona pancreática totalmente calcificada, ¿no? Esto es algo patológico. Miren la vesícula de porcelana, la vesícula totalmente calcificada, ¿no? Su pared y dentro tiene cálculos también. Acá también la vesícula, pero acá ya los cálculos tienen formas redondeadas, grandes, agrupadas, ¿no? Entonces se identifican por la densidad calcio y por la ubicación, ¿no? Para poder decir qué estructura anatómica tiene estas calcificaciones. La litiasis renal nuevamente, estos son los cálculos coraliformes, miren. Se calcifican totalmente, ¿no? Los cálices, la pelvis renal, miren, coraliformes. Este es otro cálculo grande que está sobre la silueta renal derecha. También cuerpos extraños, ¿no? Identificamos los que tienen densidad calcio o densidad metal. Hay cuerpos extraños que no van a poder ser identificados tampoco, ¿no? Porque o son objetos pues que no tienen la suficiente radiopacidad para poderlos determinar, ¿no? En este caso sí, pues es una moneda, miren, hay que ver dónde está proyectada esa moneda. No sé si ven acá, hay unas tijeras también, ¿no? A veces se olvidan, en el acto quirúrgico también, nos piden la radiografía para ver si es que hay o no cuerpos extraños, ¿no? Una bala también. Pacientes que han recibido impactos de bala, proyectil de bala, no tienes la tomografía a la mano, pero una radiografía de abdomen sí te va a determinar si hay presencia de cuerpo extraño, ¿no? Ahí les cuento, la vez pasada estaban pidiendo en la morgue que le haga ecografía a un paciente, a un cadáver, diciendo, pero ¿por qué la ecografía de abdomen? No, para buscar si tiene bala. Sí, pero ¿cómo la ecografía no te va a determinar si tiene una bala? Mejor la radiografía por la densidad metálica, miren, se ve muy bien, ¿no? Entonces le explicamos eso al médico legista, entonces tuvo que cambiar la orden, no de ecografía, sino de radiografía, ¿no? Para buscar la bala perdida. Por la densidad metálica es más fácil de identificarlo que con una ecografía. Bueno, y la densidad hídrica también, ¿no? Tenemos que ver la silueta del hígado, a veces hay hepatomegalias, pero no es 100% confiable, ¿no? A veces se magnifica la imagen también, así como en tórax el corazón, si le tomas muy cerca, menos de 1.80, vas a ver la silueta cardíaca magnificada. En cambio, y acá también el abdomen, como se toma en AP, a veces vemos la magnificación de la silueta hepática, entonces no debemos estar diagnosticando hepatomegalias con la radiografía, ¿no? Solamente podríamos decir se sospecha y hay que corroborarlo con una ecografía. Estos son para, bueno, de acuerdo a las densidades, radiopacidades también, ¿no? Dice derrames, ascitis, bueno, esos, según la opacidad, estamos sospechando, ¿no? La presencia de ascitis, ¿no? Si no vemos asas intestinales acá y todo radiopaco, debemos decir que estamos ante una ascitis, ¿no? Pero es mejor la ecografía para poder diagnosticarlo con más precisión, ¿no? Entonces aquí vemos. ¿Cuál es el diagnóstico de esta imagen? ¿Hay dilatación difusa? Sí. ¿Hay gas en ampolla rectal? Hilio paralítico. Un hilo paralítico. Acá, niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal. ¿Hilo mecánico? Hilo mecánico. Y acá, la imagen de café, de grano de café, la dilatación, miren, de sigmoides con grano de café. Vólvulo, ¿no? Vólvulo. Vólvulo de sigmoides. Se ha dilatado tanto, miren, todo esto sería el sigmoide dilatado, un vólvulo, ¿no? El grano de café, ustedes ven ahí todo eso distendido con la zona acá central. Entonces no se olviden la imagen, ¿no? El hilio paralítico, entonces dilatación difusa de segmentos intestinales con gas distal. Hilio mecánico, niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal, hilio mecánico, ¿no? Oclusivo. Y la imagen de grano de café, un vólvulo, ¿no? Entonces, miren, nunca se olviden estas imágenes porque ustedes eso es lo que van a buscar. Entonces, y estas tienen que ser de pie, ¿no es cierto? Estas radiografías tienen que ser, para buscar los niveles hidroaéreos, tiene que ser en la proyección de pie. Ya, vamos a ver ahora las imágenes que han colgado, ¿les parece?